Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a hablar de la información ocupacional en orientación vocacional. Necesidad de información. El análisis de las consultas de adolescentes relativas a los problemas de orientación vocacional revela gran parte de los conflictos se refieren a la carencia de información con respecto a su futuro. Para satisfacer esta necesidad, la orientación vocacional debe contemplar recursos y técnicas para informar al adolescente respecto de sus estudios superiores y de todo lo que implica el acceso al mundo adulto en términos de roles ocupacionales. Los recursos y técnicas de que se vale el psicólogo para satisfacer esta necesidad se engloban bajo la denominación genérica de información ocupacional. La información ocupacional tiene tanta importancia dentro del proceso de orientación vocacional que ningún proceso puede considerarse completo si no incluyen en alguna etapa del mismo el suministro de información con respecto de las carreras, ocupaciones, áreas de trabajo, demanda profesional, etc. En cuanto a la información relativa a resultados diagnósticos, consideramos que no solo es inútil, sino perjudicial. Los diagnósticos son datos que debe manejar el experto. Al sujeto no solo no le resuelve el problema, sino que puede o bien angustiarlo más o bien crearle una falsa seguridad de la que sustancialmente carece. Muchos orientadores vocacionales limitan su tarea a aplicar una batería de test a sujetos y luego informarles acerca de los resultados de las mismas en términos de carrera con respecto a las cuales es posible predecir un mayor o menor éxito. Son obvias las críticas a tal enfoque. Solo se me ocurre citar el siguiente párrafo de una obra teatral, Los de la Mesa 10 de O'Dragon. Profesor, señorita, el cálculo de probabilidades nos enseña sobre 6 una sola de que todo salga bien. María, profesor, su cálculo de probabilidades no me resuelve nada. No me resuelve nada. Se entiende comúnmente que la información debe cumplir un papel pedagógico, en el sentido de que el adolescente debe enseñársele todos los conocimientos sobre el mundo ocupacional, supliendo de esta manera el déficit de sus estados secundarios. Debemos comprender claramente, sin embargo, que los objetivos de la información ocupacional son dobles. Por un lado, transmitir información, pero por el otro lado, simultáneamente, corregir las imágenes distorsionadas que ya tiene el adolescente sobre el mundo adulto. Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la distorsión en las imágenes del mundo adulto se deben no solo a la falta de información, sino a otras fuentes de error. En forma esquemática, las fallas o déficit de información obedecen a factores intrapersonales, características de personalidad, de la edad que atraviesa, factores cognitivos, afectivos, etc., interpersonales, como la distorsión surge fundamentalmente de trastornos en los procesos de identificación con otros significativos, cuyas características son desplazadas a los profesores o actividades que ejercen, y tercero, transpersonales o culturales. Acá nos referimos a las distorsiones suscitadas en el adolescente por su relación con una comunidad que valora las profesiones de una manera inconsciente y consciente. En esta última valoración es generalmente una racionalización, con mucha secuencia ajena a la función social real de los profesionales. En la medida en que las distintas profesiones confieren distintos estatus, poder, prestigio, niveles de ingreso, etc., es fácil entender que la valoración de las profesiones sea una manifestación, entre otras, de una ideología dominante. La tarea de informar a un adolescente que presenta conflictos frente a la definición de su identidad ocupacional es sorprendente, pues a pesar de los largos años de estudios transcurridos desde su ingreso a la enseñanza sistematizada en instituciones, el adolescente carece de información sobre las posibilidades que le ofrece el mundo adulto en términos de ocupación. ¿Para qué le ha servido la escuela? Sin embargo, es necesario aclarar que el adolescente no carece de información, sino que tiene características tales que la hacen imprescindible. El trabajo de esclarecimiento, a la par que el suministro de nueva información, su conocimiento son parciales, confusos y prejuiciosos. Además, la información recogida hasta el momento ha decantado en él compartimientos estancos donde las distintas ocupaciones no guardan relación entre sí.
El adolescente posee información, pero en esta se halla distorsionada y por lo tanto la tarea de esclarecimiento debe estar necesariamente integrada con el suministro de nueva información. El psicólogo clínico tendrá que operar simultáneamente sobre ambas fuentes de error, los conocimientos de que carece el adolescente y las actitudes y ansiedades que distorsionan la información que posee. Las mismas actitudes, ansiedades y fantasías frente a informaciones relativas a las carreras y ocupaciones futuras se convierten en un obstáculo para la tarea de información, pues dado que la nueva información conecta a los adolescentes con la vida adulta de un modo más directo, se convierte a su vez en fuente de ansiedad, lo que puede llevarlo a estereotipar aún más los conocimientos que él posee. Pueden observarse conductas del tipo fóbico frente a la información que lo lleven a recurrir a sus viejos y conocidos prejuicios, aun cuando conscientemente manifieste el deseo de ser informado. Defensas de este tipo y otro hacen que el suministro de datos respecto de la realidad universidad o de la realidad ocupación choque con dificultades similares a las que se observan durante entrevistas de esclarecimiento. Hay otro grupo de conductas que se traducen en demandas sobreexigentes respecto de la información que puede suministrar el orientador vocacional. Esta sobreexigencia hace establecer con el orientador un vínculo de exagerada dependencia. De ahí que el esclarecimiento de sus actitudes, ansiedades y fantasías respecto de la información que se le suministre deberá incluir necesariamente el señalamiento del vínculo transferencial establecido. De no mediar correcciones a la relación de comunicación en el que el psicólogo transmite siempre y el adolescente recibe siempre, la evaluación de los mensajes efectuados por éste será tenida por esa definición de la situación en la cual el psicólogo es identificado como un inagotable manantial de sabiduría que literalmente alimenta con su omnipaciencia. Si el psicólogo se identifica con el rol depositado en él y lo actúa, puede llegar a sentirse poseedor de la verdad y posiblemente se conducirá como un manantial que inunda de un modo invasor al adolescente, de donde derivará una pasiva y resignada fascinación por lo que el psicólogo sabe. Solo se trata, por lo tanto, de informar al adolescente acerca de lo que, por ejemplo, es la ingeniería, sus planes de estudio, el régimen de inscripción y las oportunidades que tendrá una vez egresado de la universidad, sino también sobre la corrección de las distorsiones en que la situación de información introduce inconscientemente el receptor de la misma. Los estudios sobre comunicación, percepción, formación de conceptos y resolución de problemas son un argumento suficiente para considerar la incidencia de estos factores y evitar que el orientador se limite a proporcionar al joven la información que ya posee. Los prejuicios del adolescente y la distorsión de las imágenes de la realidad ocupacional deriva de aquellos que expresan no solo características personales de quien consulta, sino que son a la vez emergentes del contexto social del cual forma parte el adolescente. Sus prejuicios, la distorsión de las imágenes, la confusión de sus conocimientos, la parcialidad de los mismos y la falta de articulación entre las distintas áreas ocupacionales expresan no solo los puntos de vista personales, sino los valores de la sociedad, de su clase social y de los grupos a los que pertenece. La estereotipia no es un problema exclusivo del adolescente, es un problema social. Cada sociedad define las estructuras ocupacionales integrando variables económicas, políticas, educacionales, históricas, etc. Estas estructuras pueden constituir una oportunidad o, por el contrario, ser un serio obstáculo para el desarrollo de la personalidad de quien elige. Esto, en primera instancia, remite a un análisis psicosocioeconómico del trabajo en cada sociedad, lo que sobrepasa los límites de este capítulo. Interesa destacar, sin embargo, que la estructura ocupacional de una determinada comunidad es internalizada por los miembros bajo la forma de imágenes ocupacionales que guardan una relativa correspondencia con la estructura de orden institucional producción. Esta imagen se desarrolla posiblemente de modo inconsciente en los diferentes ámbitos de socialización, tanto informales, como familia y grupos de pares, como formales, en la escuela, colegio y universidad, los que son, por lo tanto, vehiculizadores de la relación global individuo-sociedad. Quizá sea necesario investigar cómo metaaprende el adolescente esta imagen,
Pero en la tarea clínica sabemos muy bien que este metaaprendizaje determina como efecto categorizaciones de las ocupaciones en las cuales existe más claridad sobre los elementos superficiales accesorios de las ocupaciones que sobre elementos intrínsecos esenciales. Para un adolescente, el nombre de una ocupación tiene como resultado una connotación mayor, por ejemplo en términos de éxito, definido en virtud de prestigio, poder y perspectiva económica, que la denotación en términos de secuencia o articulación de roles productivos. La seriedad del problema, que sustancialmente esbozado, se agrava en el caso de que el informante, en la medida en que comparte el mismo contexto social que el adolescente, se convierte en un agente reforzador de imágenes falsas por desconocer los efectos que sobre sí mismo ejerce el sistema social, la organización de la producción, su pertenencia a determinada clase, su paso por la universidad, etc., y la imaginería e ideología resultante del grado de alienación profesional. Puede observarse también que el adolescente realiza clasificaciones del tipo afectivo, reuniendo ocupaciones objetivamente diferentes entre sí, pero que tienen en común el hecho de motivar sentimientos similares a él. Las relaciones analógicas establecidas entre las carreras reemplazan las relaciones objetivas entre las mismas, y esto da pie para que aparezcan procesos de naturaleza mágica o prelógica que, asentados en su conflictiva con respecto al ingreso al mundo adulto, fortalecen estos prejuicios e impiden a la vez una aproximación madura a esa información que se les suministre. Estos argumentos bastarán para destruir la falsa imagen de que el proceso de orientación consiste en la suma de entrevistas de esclarecimiento personal y entrevistas de información, entendiéndose aquellas como un operar sobre la problemática interna del adolescente y estas como un operar sobre factores externos a la misma. Lo interno y lo externo son términos relativos y al mismo tiempo erróneos en cuanto al proceso de orientación vocacional y los recursos que se han instrumentalizar para auxiliar al adolescente en la toma de decisiones respecto de sus ocupaciones futuras. El suministro de información se relaciona tanto con lo externo como con lo interno. Por eso los objetivos de la información no consisten solamente en brindar información. Deberán tener en cuenta simultáneamente que informar quién es el sujeto al que se debe informar, cuál es la historia personal, cuáles son los motivos para las distorsiones que presenta, de sus conocimientos parciales, prejuiciosos y distorsionados, cómo informar, cuánto informar y cuándo llevar a cabo esta tarea. ¿Qué informar? ¿Cómo informar? ¿A quién informar? Veamos qué respuesta puede darse a estas preguntas tomadas cada una de una forma artificialmente separada. Si nos centramos en quién será el receptor de la información, vemos que el adolescente posee más información de la que cree. Su paso por el secundario, aunque no haya satisfecho todas las necesidades de información para poder elegir de un modo maduro y responsable, le ha brindado un contacto parcial y teórico con las distintas áreas de conocimiento científico. Este contacto se ha dado, sin embargo, de un modo pasivo. Es posible que haya aprendido mucha física y química y que sepa en términos globales qué es cada una de estas ciencias. Es poco probable, sin embargo, que el adolescente que nos consulta haya tenido oportunidad de ver directamente, con sus propios ojos, cómo trabaja un físico o cómo trabaja un químico. Al mismo tiempo, la relación con sus profesores le brinda una visión particular de la física y de la química, que es la visión personal de ese profesor. Por tal motivo es necesario tener en claro cuáles son las distorsiones de estos profesionales, o sea, sus profesores en el secundario, respecto a esa propia profesión. Al mismo tiempo, si nos centramos en cómo debe ser informado, de lo expuesto se desprende que la información deberá suministrarse en lo posible de modo tal que exija la participación activa del adolescente mediante el análisis, la síntesis y la integración de los conocimientos que le suministren. Esta participación activa deberá darse tanto dentro del contexto de las entrevistas informativas como fuera de ellas, estableciendo contacto con lugares de trabajo, facultades, organismos de la universidad, etc. Ninguna información verbal puede suplir en el adolescente el déficit derivado de su desconocimiento de los ámbitos naturales en los que los distintos profesionales llevan a cabo su labor. En cuanto a qué informar, parece evidente que el adolescente necesita conocer cuáles son las distintas actividades profesionales,
La información tiene que ser completa y de ningún modo excluir aquellas actividades en las que el adolescente ya ha pensado, puesto que es probable, y no puede ser de otra manera, que el adolescente solo mencione en la consulta actividades que en cierto modo conoce. Es obvio, por lo tanto, que una verdadera información debe incluir esta información previa del adolescente dentro del contexto más amplio de actividades que realizan los miembros de su comunidad. Para informar acerca de las actividades profesionales, es preciso conocer, en primer lugar, cuál es el objeto con las distintas profesiones realizan su tarea, cuál es la finalidad social de las mismas, o sea, cuál es el papel de los distintos profesionales dentro de un contexto socioeconómico, cuáles son las técnicas e instrumentos empleados, qué demanda de trabajo existe en la comunidad en cuanto a esos especialistas, y al mismo tiempo, y diferenciándose de la demanda, cuál es la necesidad real que tiene la comunidad respecto a estos especialistas, cuáles son los lugares en que se realiza esa labor, etc. Segundo punto, la información debe incluir la relación existente entre las distintas actividades. De esta manera se va a contribuir a que el adolescente deje de percibir las ocupaciones como si estuvieran separadas entre sí y se prepare de este momento para la labor en equipo que el desarrollo de la ciencia exige cada vez más en cada especialidad. Tercero, la información tiene que tener en cuenta cómo es la organización de la enseñanza en el ciclo universitario superior al cual el adolescente pretende tener acceso. En este sentido deben discutirse con el adolescente aún los detalles de las actividades que se realizan en las facultades o escuelas universitarias, porque la universidad, como toda institución, es sede de una cultura tan extraña y desconocida para el adolescente como el mundo adulto para el cual se supone que lo prepara para la enseñanza superior. Dado el carácter nodoso que tienen para el joven los estudios superiores, resulta válido, también en el caso de la información, lo que hemos visto en capítulos anteriores con respecto a los conflictos derivados del ingreso al mundo adulto y las ansiedades y fantasías fomentadas por el desconocimiento del mismo. Como cuarto punto, la información debe centrarse en las carreras entendidas como medios para acceder a actividades científicas, técnicas y profesionales. ¿Cuál es la organización de las carreras? El objetivo general y específico, los ciclos que abarca, por ejemplo, introductorio, básico, especialización, organización académica, espacio, tiempo, roles, tareas, contenidos básicos de materias, requisitos para el ingreso y permanencia y egreso, etc. Una última recomendación surge de los planteos anteriores. El adolescente posee más información sobre el mundo adulto de la que lo a menudo supone. Esta información ha provenido de fuentes con las que el adolescente ha establecido contacto de un modo sistemático como asistemático. Cuando decimos contacto sistemático, nos referimos fundamentalmente al paso por el ciclo medio. Con contactos asistemáticos queremos decir la lectura de libros, las películas, espectáculos en general, el contacto con adultos, la relación con los pares y la inmersión en los medios de comunicación masiva. Todo lo cual configura en el adolescente un background de conocimientos que el psicólogo no puede ni debe desatender. La tarea de información ha sido descrita exhaustivamente por Nora Sturm en su trabajo titulado El psicólogo en la tarea de información ocupacional, el desempeño de un rol. En este trabajo, la autora define el rol del psicólogo de la siguiente manera. El psicólogo que realiza la tarea de información como parte del asesoramiento vocacional ayuda al adolescente a acercarse a la realidad en forma paulatina y metódica, asesorándolo en la construcción de un marco de referencia sobre bases objetivas, poniendo en orden sus conocimientos, promoviendo la destrucción de viejos esquemas estereotipados y distorsionados acerca de las profesiones, ayudándolo a valorizar experiencias anteriores para que pueda utilizarlas en la construcción de nuevas pautas para el futuro. Quien informa, por lo tanto, opera no solo en el aquí y ahora y sobre el futuro de las ocupaciones a las que la universidad dará acceso ese adolescente que consulta, sino también sobre la historia pasada, y su tarea fundamentalmente tendrá que ver con la vinculación entre la experiencia y los conocimientos adquiridos, los conocimientos que todavía no posee, la discriminación entre fantasía y realidad y la confrontación de sus imágenes con respecto a las carreras son objetivamente. Tal tarea no puede
realizarse evidentemente de un modo mecánico, y en este sentido el planteamiento en cuanto al suministro de información deberá seguir una estrategia tal que permita que la información dada sea ofrecida de un modo dosificado, a los efectos de que el suministro masivo de información no fortalezca los mecanismos de distorsión, controle los intentos de encapsulamiento de la misma y ayude al adolescente a analizar los datos que posee, a enriquecerlos con nuevos datos, lograr síntesis progresivas e integrar el conocimiento habido en sus sentimientos, en sus afectos y aspiraciones propias respecto de sus estudios futuros. Esa fue la frase y es genial porque aborda muchísimas temáticas de lo que es un proceso vocacional y el rol del psicólogo en el proceso vocacional. El desempeño del rol, así definido, no puede estar en manos de personas sin entrenamiento específico. La información es parte de la tarea clínica y todo lo planteado en otras oportunidades con respecto a qué ha de entenderse por modalidad clínica en orientación vocacional. Vale también para el suministro de información. Para el desempeño de este rol se requiere que el psicólogo posea información exhaustiva sobre la organización de ciclos superiores de enseñanza, así como sobre las ocupaciones y las relaciones entre las mismas. Es evidente, sin embargo, que es prácticamente imposible que el psicólogo pueda disponer de todos los conocimientos necesarios, tal como los posee en cambio sobre la fantasía del adolescente que consulta. Su tarea consistirá, por lo tanto, en suministrar la información que considere necesaria, esclareciendo las distorsiones a que esta información diera lugar y en vincular al adolescente con otras fuentes de información para suplir carencias de información del profesional. Estas fuentes son de naturaleza oral, por ejemplo, el contacto con profesionales universitarios, con profesores, estudiantes de las carreras en el que el adolescente esté interesado, y escrita, por ejemplo, los libros y las publicaciones de distintas índoles que cumplen un rol fundamental, artículos, guías, monografías, folletos y recortes periodísticos. Las películas, las grabaciones, los discos, el material audiovisual, los documentos fotográficos, radiales y televisados cumplen un papel importantísimo. Por supuesto, es difícil que el psicólogo clínico disponga de todos estos medios de información, no solo porque tendría que disponer de una biblioteca de proporciones descomunales, sino porque la realidad ocupacional cambia tanto de año a año que exigiría una revisión constante. Este hecho prueba a las claras la necesidad de que existan organismos dedicados específicamente a recolectar información, investigar realidades ocupacionales, redactar y elaborar fuentes de información, distribuir las mismas y asesorar a los centros de orientación vocacional. En nuestro medio, esta labor es parcialmente encargada por la Dirección de Psicología y Orientación Vocacional de la Universidad de Buenos Aires, algunos centros estudiantiles, facultades y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y dependencias del Ministerio de Educación. Falta, no obstante, un organismo centralizador que, conociendo a fondo la problemática del adolescente, elabore el material necesario para promover una imagen clara del mundo ocupacional. Posiblemente no haya ninguna tarea que, la de la información ocupacional, muestre tan fehacientemente la necesidad de trabajar en equipo. La elaboración de información exige la participación de profesionales provenientes de distintos medios, pedagogos, periodistas, expertos en técnicas de comunicación masiva, artistas, diseñadores, investigadores en economía, en psicología, etc. La multiplicidad de variables intervinientes en el hecho informativo requeriría un tratamiento más extenso que el que puede realizarse aquí. Me he limitado a señalar diferentes dimensiones de análisis del problema en sus vertientes teóricas y técnicas a fin de estimular en el lector la preocupación por el tema. Me dedicaré en las próximas páginas y en los próximos minutos a examinar la aplicación de un instrumento como parte de la estrategia clínica aplicada a la orientación vocacional. Esta es la técnica RO. ¿Qué ocurre si le damos al adolescente un manojo de tarjetas, en cada una de las cuales está inscrito el nombre de una carrera de acuerdo con la organización actual de un centro universitario? Esta es la pregunta que se formuló el personal de la sección de informaciones del Departamento de Orientación Vocacional de la UMBA, preocupado por la creación de técnicas activas de información.
Se pensó en un primer momento que la misma despertaría resistencias en las personas de mayor edad que recurrirían al departamento. Sin embargo, se observó que tanto para los consultantes más jóvenes como para los de mayor edad, esta técnica podía convertirse en un valioso recurso auxiliar. El psicólogo ofrece el mazo con las tarjetas al consultante o a un grupo de consultantes y les da la siguiente consigna. Se trata de que ordenen las tarjetas de acuerdo con las semejanzas y relaciones que encuentren entre las ocupaciones que presentan. Es decir, que de acuerdo con el grado de parentesco entre estas ocupaciones deben formar con ellas una o varias familias. El objetivo fundamental de esta técnica consiste en estimular en los consultantes un contacto activo con la información. A poco de emplear esta técnica, sus creadores descubrieron ventajas no percibidas en los comienzos, que rebasaban el objetivo previamente definido. En primer lugar, la técnica motiva y facilita la tarea de información. Es una tarea agradable que promueve necesariamente un papel activo. El consultante deja de ser un mero receptor de la información y se convierte en un transmisor y evaluador de la misma. Además, el manipuleo de las tarjetas constituye un instrumento que contribuye a disminuir ansiedades, pues como dice la autora, le permite al adolescente objetivar el desarrollo de su pensamiento. La técnica contribuye a acelerar el proceso de corrección y autocorrección de la información deficiente, porque permite al psicólogo visualizar directamente el cambio de las imágenes ocupacionales que tiene el adolescente. Tal visualización ha permitido describir 3 grandes momentos en el cambio de las imágenes como consecuencia del suministro de la información. El primer momento es el de confusión. Las tarjetas son relacionadas entre sí sobre las bases de identificaciones que reflejan categorizaciones poco válidas y se asientan sobre la base de relaciones analógicas, a las cuales nos referimos al comienzo de este encuentro. Segundo, el momento de disociación de los datos. El consultante o los consultantes organizan las tarjetas siguiendo las líneas de las dicotomías tradicionales. En términos, por ejemplo, carreras humanísticas, agrupados bajo este rótulo las carreras de la comunidad, suele designar como tales, en contraposición de las tareas científicas. Y tercero, el momento de integración, que pasa por 3 etapas. La primera etapa se basa en algunas ocupaciones mencionadas en las tarjetas que son desconocidas por él o los consultantes. Las ocupaciones desconocidas descolocan al entrevistado, lo desubican en las clasificaciones dicotómicas y lo llevan, si a la flexibilidad de los procesos cognitivos lo permiten, a relativizar esta clasificación y hacer más permeables los límites de las primeras categorías. Esto permite pasar a una segunda etapa en la que las ocupaciones son agrupadas en subgrupos, cada uno de los cuales reúne las ocupaciones presuntamente más relacionadas entre sí, y de ahí a una tercera etapa en la que los distintos subgrupos son relacionados, teniendo en cuenta por lo general la finalidad de las profesiones y la vinculación existente entre ellas en términos de áreas de la realidad con las que tienen contacto. Esto permite al adolescente internalizar una información con interrelaciones más dinámicas entre las distintas ocupaciones. Empleo de la técnica RO. En mi experiencia personal he establecido algunas modificaciones con respecto a la consigna presentada por la creación de esta técnica. Se le presenta al entrevistador el mazo de tarjetas y se le dice aproximadamente lo siguiente. En cada una de las tarjetas está escrito el nombre de una ocupación. Haga de cuenta que cada tarjeta representa una persona. Lo que usted debe hacer es establecer relaciones entre las distintas personas como si se tratara de definir cuáles son las familias a las que pertenecen. El hecho de plantear al adolescente la tarea de cómo se tratara de establecer relaciones entre personas obedece al deseo de permitirles entrar en contacto con las ocupaciones de un modo más personificado, en lugar de tomarlos como cosas en sí, desvinculadas de las personas que las ejecutan. La tarea es alegremente recibida por el adolescente, quien casi de inmediato extiende sobre el escritorio la totalidad de las tarjetas y comienza a establecer lazos de parentesco. Cuando la tarea se realiza de un modo silencioso, le sugiero que verbalice los motivos que lo mueven a establecer grupos de 2, 3 o 4 más tarjetas. Realizada esta tarea, se le dice al adolescente que efectúe una representación de las familias. La consigna es la siguiente. Así como cuando se trata de representar a un grupo de personas, se describe, por ejemplo, qué es lo que hacen, dónde viven, cómo viven, a qué aspiran, a qué se dedican, etc. Le pido que haga lo mismo con las familias que usted formó. En esta etapa
de trabajo, el objetivo es promover en el adolescente la realización de una descripción activa de las imágenes respecto de las distintas ocupaciones y las relaciones. El carácter lúdico que tiene la tarea hasta ese momento le permite manifestar más directamente las fantasías y las imágenes. Previene, por lo tanto, respuestas habituales de los adolescentes frente a la tarea de información del tipo "yo no sé qué es lo que hacen" o respuestas convencionales de pobre contenido afectivo en las que la verdadera imagen que tiene la profesión aparece encamostada y reemplazada por algún cliché más o menos ajustado. Por el contrario, en esta etapa de la aplicación de la técnica RO, prueba realmente que los adolescentes tienen imágenes de las ocupaciones y que, si bien suelen estar distorsionadas, no faltan nunca. Las profesiones, aún las desconocidas, evocan significados para él. Se le pide que bautice cada familia poniéndole nombre y apellido. De esta manera podemos conocer más directamente cuáles son las categorizaciones que han tenido lugar. La forma en que denomina un grupo de tarjetas abre el camino a la comprensión de muchos de sus prejuicios. Así, por ejemplo, rótulos como "estos son aburridos", o "los de cuello duro", o "los que trabajan en el campo", o "los que la madre tierra", revelan con más claridad que en un interrogatorio exclusivamente racional cuáles son las connotaciones que tienen las carreras para ese adolescente. Lo mismo ocurre cuando el adolescente bautiza a cada familia poniéndole nombres personales como Pérez, González, Exacín, etc. En estos casos se pregunta al adolescente por qué ha elegido ese nombre, y en general esto sirve de suficiente estímulo para que explicite fantasías respecto de los adultos que, desde la perspectiva adolescente, se ocupan de tales tareas. En una tercera etapa se le da al adolescente la siguiente consigna: suponga que usted realiza una fiesta en su casa, la cual no puede invitar a todas estas personas. ¿A cuáles invitaría con seguridad? ¿A cuáles no invitaría? ¿Y a cuáles dudaría de invitar o no? Este momento del trabajo tiene objetos que resultan evidentes por la consigna misma, y por lo general el adolescente se percata de ellos. De todos modos, no se resiste a la tarea, sino que la encara con agrado. El hecho de plantearse la tarea en términos de una fiesta en su casa obedece al deseo de colocar al adolescente en una situación personificada respecto de las distintas carreras, donde la propuesta lúdica envuelve las tarjetas y a él mismo en el contexto de lo dramatizado, estimulando un compromiso personal de su parte, que es barata de entrada, las conductas defensivas y el distanciamiento y manejo artificial, objetivo y mediado de los vínculos con el mundo ocupacional. Lo induce a revelar, y esto contribuye a que tenga conciencia del papel que juegan sus intereses, gustos, preferencias y aspiraciones ante las carreras en el proceso de elección ocupacional. Este momento lleva al adolescente a manifestar no lo que las ocupaciones son, sino de un modo directo lo que las ocupaciones son para mí, es decir, cuál es el significado o sentido que las mismas tienen dentro de mi perspectiva vital. El hecho de que se tenga mención y se haga mención a esta fiesta obedece a la intención de permitir el desarrollo de la fantasía, que deberá ser incluida e integrada con el conocimiento realista y objetivo de las ocupaciones. Por supuesto, trabajar no es lo mismo que una fiesta, y los adolescentes mismos nos enseñan esta diferenciación. De todos modos, esto relaja el carácter imperativo que tiene la tarea de elección para el adolescente y le permite dar acceso, dentro de la situación de entrevista, a todos los contenidos emocionales respecto de la elección futura. La tarea en sí es un antídoto contra la estereotipa y la racionalización, puesto que, si bien se le pide que justifique con razones las elecciones, dudas y rechazos, y esto conduce en muchos casos a expresiones racionalizadas, la racionalización puede ser conocida por el psicólogo y, en caso necesario, interpretada. Finalmente, se le dice al entrevistado que en un determinado momento de la fiesta se va a sacar una foto y que, por consiguiente, deberá distribuir a los invitados del modo que desee. Se le entrega a sí mismo una tarjeta en blanco y se le dice que en esa tarjeta lo represente. A esta altura de la sesión, el adolescente no tiene ninguna dificultad en tomar las ocupaciones de un modo personificado y dar rienda suelta a los efectos que experimenta frente a ella. Por otra parte, se le puede pedir que imagine una conversación entre los distintos profesionales de los invitados, y de esta manera pondremos ver cómo incluye las propias características personales, gustos, intereses, inclinaciones, agrados y rechazos. El adolescente toma conciencia de la vinculación real que tiene
con las dudas y descubre por debajo de los eslogan y frases hechas que emplea a menudo para definir su actitud frente a las distintas ocupaciones, cuál es el verdadero valor que ellas tienen para él. Por ejemplo, un adolescente que ha dicho en algún momento del proceso que entiende que la medicina es una tarea socialmente útil, que exige llevar una vida sacrificada y que tiene características ideales e inaccesibles para él, descubre luego, para él, los médicos son en realidad personas poco sacrificadas, más interesadas en el prestigio que en la salud de los demás. De este modo, el psicólogo puede ayudar al adolescente a confrontar sus imágenes, hasta ese momento inconscientes respecto de la profesión, con la racionalización de ese vínculo, tal como era expresado hasta entonces. De esta manera, el consultante puede llegar a comprender que ciertas carreras, que hasta ese momento le parecían desprovistas de interés, se hayan vinculadas con temas o aspectos de la realidad que le interesan auténticamente. Las modificaciones que he introducido en la técnica RO permiten alcanzar diversos objetivos que vamos a mencionar de manera sustancial. En primer lugar, permiten operar simultáneamente sobre el suministro de información y el esclarecimiento de los vínculos del adolescente con las carreras profesionales y ocupacionales futuras. Las actitudes, ansiedades, fantasías y miedos del adolescente ante distintas ocupaciones se le aparecen al psicólogo con toda evidencia y al comprenderlas puede enseñarlas y ayudar al adolescente a tener conciencia de los vínculos con las ocupaciones y la información suministrada. Por otra parte, estas modificaciones permiten observar, diagnosticar y corregir distorsiones perceptuales y conceptuales. De este modo, la tarea de información adquiere características clínicas dentro del proceso, puesto que contempla las tres etapas que constituyen la unidad de operación. Tercero, permiten operar in situ, sobre el contacto activo del adolescente con la realidad ocupacional. Las tarjetas van a ser un símbolo de esta realidad. Entonces el psicólogo y el adolescente pueden pensar con más asidero en el vínculo que el adolescente, en el aquí y ahora, establece con esa realidad ocupacional en términos de proyectos. En cuarto lugar, la técnica descrita estimula al adolescente en el reconocimiento de los factores afectivos y personales implícitos en la descripción y valoración de las profesiones. Tal reconocimiento facilita la elaboración y la inclusión de estos motivos personales que, por lo tanto, se convierte en una forma concreta de operar sobre las relaciones del adolescente con el futuro en términos más totales y concretos y al mismo tiempo de un modo más comprensible para él. En quinto lugar, hay que subrayar que las ocupaciones y profesionales, por el hecho de ser personificadas, adquieren para el adolescente un carácter más realista, dejan de ser meros rótulos que aluden al conjunto de conocimientos y pasan a designar más concretamente actividades que se realizan en un contexto socioeconómico al que va a ingresar ulteriormente. Por último, hay que destacar que la situación de juego contribuye a desenquistar los conocimientos del adolescente sobre la realidad y operar de un modo más activo, interesado y afectivamente comprometido. Durante la tarea descripta, el rol del orientador vocacional responde a una modalidad clínica. En primer lugar, porque el psicólogo observa el contacto en una situación lúdicamente estructurada tiene el adolescente con la realidad ocupacional. Esto facilita la manifestación de fantasía, como he dicho, y la integración de las variables afectivas en el conocimiento que el adolescente ya posee y o está recogiendo durante esa entrevista. En segundo lugar, el psicólogo realiza una tarea diagnóstica. Observa no solo los déficits del adolescente en materia de información, sino distorsiones, tergiversaciones y estereotipas en la misma, y puede de esta manera detectar las identificaciones prevalecientes. El carácter de la actividad permite el análisis de esta y una aproximación diagnóstica del adolescente, siguiendo las prescripciones establecidas para la evaluación, análisis y uso diagnóstico de los test proyectivos, lúdicos o constructivos. En tercer lugar, el rol del orientador vocacional determina intervenciones, operaciones integradas de tres modos: informando al adolescente respecto de las ocupaciones y carreras que son realmente y estableciendo las lagunas informativas que tenga respecto de las mismas. Segundo, motivando al adolescente para que establezca un contacto directo con otras fuentes de información. Y tercero, esclareciendo mediante intervenciones de distinto nivel de continuum interpretativo las motivaciones, actitudes, los prejuicios, etcétera, que el adolescente pueda tener respecto del mundo del trabajo en cuanto a la estructura ocupacional.
Al aplicar la modalidad clínica al suministro de información ocupacional, la labor deja de ser una situación asimétrica en la que el psicólogo habla y el adolescente escucha, situación que se define sobre un parámetro lo sabe o no lo sabe y se convierte más bien en una situación de interacción, como operación y co-investigación en la que la información ocupacional se establece sobre carriles del cómo lo sabe y quién lo sabe y cuánto y cómo necesita saber. Muchas gracias.